hacia la conclusión de la clase, ¿no? De la partenogénesis en los tiburones. Estábamos comentando que la partenogénesis en los peces, en general, pues los tiburones, como lo veíamos, como lo veían ustedes en las clases de ictiología, pues los tiburones son peces, ¿verdad? Son una de las 4 o 5 clases vivientes de los peces. Es una de las clases más antiguas. Los tiburones, que son los condrictios, despuésito de los Myxini y los Tetramisóntida, son de los peces más antiguos. Pues aquí los tiburones inventaron muchas cosas en el tiempo geológico. Y bueno, de los peces, ha sido muy curioso encontrar el fenómeno de partenogénesis en ellos. Y les platicaba yo del caso de una tiburona que vivía en un acuario ya de hace varios años y que pues salió embarazada la tiburona. Le habían echado la culpa al buzo, pero pues no, ¿verdad? No había afinidad reproductiva entre el buzo y la tiburona. Puede ser una broma. Pero lo que sí le habían echado la culpa, y se los comentaba la clase pasada, era el asunto de que los tiburones y las rayas y las quimeras tienen la capacidad de almacenar esperma. Las hembras, después de copular, tienen la capacidad de almacenar esperma por largo tiempo. Estamos hablando por tiempo de meses, ¿no? Pero no se ha probado qué tanto tiempo pueden almacenar, y este es un fenómeno también que ha sido pobremente descrito en muchas especies de condrictios, ¿verdad? Estamos en pañales con el conocimiento del almacenamiento y la conservación de esperma en los tiburones. Entonces, pues en principio se le atribuyó a eso, aun cuando ya eran años. Entonces decían, no, pues pudo haber sido eso, ¿verdad? Que la tiburona estaba guardando en la glándula oviducal o glándula nidamental, que también se le llama, esperma por largo tiempo, posiblemente copuló antes de ser capturada, ¿verdad? Y conserva el esperma, y cuando ella ya se aclimató y se sintió en condiciones, maduró y pues vamos a decir, pues salió embarazada y pues tuvo una cría. Posteriormente hicieron análisis genéticos de microsatélite y confirmaron que la cría pues no era producto de la reproducción sexual, o sea, que la cría no era producto de la fusión de un óvulo y un espermatozoide y su respectivo material genético, que es la definición de reproducción sexual, sino que era origen de partenogénesis, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el desarrollo embrionario del óvulo se activó y no se utilizó el material genético de macho, ¿verdad? Se cree, en lo que leí, que no hubo la participación de un esperma, o sea que la partenogénesis se desencadenó sin el estímulo del esperma, ¿sí? Entonces, que en la mayoría de los peces donde se ha reportado la partenogénesis, ocurre la participación del esperma, aunque no contribuye con el material genético, ayuda a desencadenar, ¿verdad? El proceso de desarrollo embrionario en el óvulo. Entonces, hasta lo que se cree es que no hubo la participación. Sin embargo, está la duda. Después de la clase pasada, me comentaba la doctora Nurens, ¿y qué tal si sí? O sea, no saben, pues, bueno, pues sí, ¿verdad? Es muy difícil asegurar que no hubo la participación de esperma. Entonces, a lo mejor había esperma y solamente contribuyó a activar el óvulo, ¿verdad? Pero bueno, supuestamente no, ¿verdad?
Entonces, pues lo que platicábamos ayer, ¿no? Pues bueno, la clase pasada, es que pues estos son nuestros Godzillas de la realidad, ¿no? Porque veíamos que la película de Godzilla, pues la Godzilla que se genera por la radiactividad, pues resulta que puso huevos, ¿no? Y es una frase muy recurrida en las películas de la naturaleza se abre camino. Pues ciertamente, ¿no? La naturaleza se abre camino. Entonces ya vemos que no es una cosa de ciencia ficción, sino que es realidad. Y que la partenogénesis es real y que puede ser, vamos a decir, puede ocurrir, ¿verdad? En los azares del tiempo, este tipo de fenómenos como el de Godzilla, ¿no? Entonces, gracias a la partenogénesis, ¿no? Entonces, la reproducción asexual es una reproducción, como es una reproducción donde la variabilidad genética es mínima, o sea, ya vimos que sí hay mecanismos que promueven la variación genética. Era lo que veíamos en los rotíferos, la transferencia transversal de material genético, y que algunas especies son capaces vamos a decir, integrarlo en su material genético. De esta manera agregan variabilidad. Tanto como hay especies que en lo largo de toda su vida, pues no adicionan variabilidad. Eso va a depender de las especies. Entonces, por lo tanto, como no hay variabilidad, y lo que se cree es que la variabilidad es lo que le da resiliencia, es lo que le da la capacidad de resistir cambios en el ambiente, a las poblaciones, a los organismos. Entonces, por ello, la reproducción asexual se asocia más a un ambiente estable, ¿verdad? No le he dado presentar, no me había dado cuenta. No me dicen, muchachos, para que se vea grande, muy bonito. Si se corta, me dicen, porque tengo puesta la cámara y luego ya empieza el internet a ponerse mal y hay que apagar cosas. ¿Y en qué bosque andas? Pues mira, está re bonito este fondo, me encantó. ¿A poco no está bien? Padre. Sí. El bosque de Blancanieves. Bueno, para que no digan, y ando de bata de campo, de Laboratorio de Ecología de Pesquerías. Les presumo. A ver si así voltean a ver la pantalla. Ay, a ver. A ver. Miren, está muy bonito el logo. Tiene unos pececitos. Este logo lo hizo un estudiante. Por allá antes de los 2000. Por allá. Un estudiante de la FACIMAR. Seguramente ya es abuelo. Bueno, entonces esta reproducción asexual se asocia a ambientes muy estables, ¿verdad? Como no hay variabilidad, ¿verdad? Entonces es lo que se dice, ¿no? Que yo digo, las especies dan sorpresas, así como hay mecanismos de transferencia transversal de material genético, así puede haber algunos otros mecanismos que les permitan a las especies cierta resiliencia, ¿no? Pero lo que sí se dice es eso, ¿no? De que son asociados a ambientes más estables, dado que la variación es mínima y por lo tanto la respuesta a la resiliencia podría ser también menor, ¿no? Y bueno, por otra parte, la reproducción asexual puede ser ventajosa. ¿Por qué? Porque asegura la transferencia de un juego de material genético que ya de por sí es exitoso.
Y esto hay que tenerlo en cuenta para acuacultura, por ejemplo, lo que platicábamos de los rotíferos. Los rotíferos, hay especies que tienen tanto reproducción sexual como reproducción asexual, ¿verdad? Entonces yo les decía, bueno, si tiene los dos tipos de reproducción, la misma especie, ya ustedes pueden promover en cautiverio el tipo de reproducción que a ustedes les convenga, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos a decir que ustedes sacan una cepa de rotíferos que les es bastante ventajosa, bastante útil, ¿verdad? Por el tamaño, por la nutrición, por lo que ustedes quieran. Entonces, esta cepa de rotíferos pues hay que mantenerla, pero si ustedes inducen la reproducción sexual, va a cambiar genéticamente, ¿verdad? En muy poco tiempo. Entonces, ahí vamos a decir, si yo ya tengo el rotífero perfecto, lo que a mí me conviene es reproducirlo de forma asexual. Y como yo lo voy a mantener en un ambiente controlado, ¿verdad? Como dice aquí, en un ambiente estable, pues no voy a tener problemas, ¿verdad? Simplemente tengo que mantener esas condiciones y estarlo induciendo a la reproducción asexual para yo obtener ese rotífero que yo quiero, ¿verdad? Entonces asegura esa perpetuación, ¿verdad? De esos alelos, de ese material genético, ese juego genético, que a mí me resulta útil, que es exitoso, ¿no? Y en términos energéticos, también la reproducción asexual es más ventajosa, ¿verdad? Requiere menos inversión energética, ¿sí? En la naturaleza, el costo no lo vamos a ver en dinero, como lo vemos en la humanidad. El costo es en energía, ¿sí? Y en la naturaleza, las poblaciones, los sistemas biológicos se caracterizan por tender a optimizar el uso de la energía, ¿sí? Y entonces, no es para menos que se haga referencia aquí que el costo energético de la reproducción asexual es menor, ¿no? Es menor su costo energético. ¿Por qué? Porque a veces, pues nada más interviene la madre, vamos a decir, ¿no? Un progenitor interviene, ¿verdad? Y si no hay que hacer cópula, no hay que hacer cortejo, ya ahí ya nos ahorramos una buena parte de la energía, ¿sí? Y en ese sentido ya va siendo más barato en términos energéticos, ¿no? Y bueno, también una población con reproducción asexual crece más rápido. O sea, si yo reproduzco a mis rotíferos de forma asexual, voy a tener más rotíferos en menos tiempo. ¿Sí? Esto con respecto a una reproducción sexual. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver, bueno, pues con la cantidad de organismos que se obtienen, ¿no? Ya va a depender también esto del tipo de modo reproductivo. Más adelantito lo vamos a platicar. Pero pues pudiera ser este el caso, ¿no? Y bueno, este tipo de reproducción, pues como ya lo vimos, es bastante común, se podría decir entre comillas, ¿no? Con respecto a la cantidad de casos que se han descrito, pues pareciera que no. Parece que hay más casos de reproducción sexual, sin embargo, pues no es así, ¿no? Hay muchas especies que se desconocen y lo que sí es que en la mayoría de los grupos taxonómicos se presentan. Y a eso me refiero que es bastante común. O sea, no es que nada más esté restringida, por ejemplo, a los invertebrados, sino que también la encontramos en peces, la encontramos en peces muy especiales, en anfibios, en reptiles, además de los invertebrados, que es el grupo tal vez donde es un poquito más común, ¿sí? Entonces, pues la reproducción asexual se abre camino, ¿no? Por los diferentes grupos taxonómicos. Y bueno, como un dato curioso,
Entre los vertebrados, que es el grupo tal vez donde es menos común, la partenogénesis ha sido observada en aproximadamente 1 de cada 1000 especies. En los peces, que tenemos más o menos aproximadamente unos 33,000 especies de peces vivientes descritos, estaríamos hablando de que tenemos pues algunas 30, ¿qué serían? 333. ¿Sí está correcto? Estoy mal. Son 33,000 especies vivientes. 33 especies. Despierten, muchachos. Ric, 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 ric. $33,000 entre 1000, sí es 33. 33, ¿verdad, doctora? ¿Usted es la única despierta, doctora? Sí, está dando chance, pero no. Yo creo que no están poniendo atención, muchachos. Qué bárbaro. Ya te dije, mejor graba las Al rato les van a preguntar en otras clases, oiga, ¿y la reproducción asexual se presenta en peces? No, pues no sé. ¿Quién les dio reproducción de organismos acuáticos? Y luego le echan la culpa a la maestra. No, que la maestra muy mala, ¿verdad? Ay, no, si no me ponen atención, pues así como, ¿no? Yo ahí chutándome 3, 4 libros ahí para prepararles la clase. Digo, muchachos. Ánimo, chamacos, no se duerman. De esto depende su vida profesional. Bueno, si yo ya lo dije, ¿no? Para que luego no me echen la culpa. Creo que con esto acabamos la presentación, pero ya se trabó. Les voy a apagar la cámara, ¿no? Porque ya está aquí fallando esto. Bueno, ¿alguna pregunta en esto, muchachos, de reproducción sexual y asexual? Díganme, aunque sea que no. Todo bien, maestra. ¿Todo bien, Gerardo? Bueno. Que bueno, ya entendido, entonces ya sabemos diferenciar, ¿no? Reproducción sexual y asexual. Ya les puedo hacer un examen, todo perfecto. Excelente. Ya si les preguntan, ya todo entendido. Muy bien. Bueno. Vamos a continuar. Entonces, vamos a entrar con el tema de sistemas reproductores. Bueno. Ok, bueno, sistemas reproductores. ¿Verdad? El sistema reproductor, desde el punto de vista anatómico, ¿sí? Entonces, anatómicamente, pues son los órganos y sistemas que intervienen para que se pueda llevar a cabo la reproducción, ¿no? Y estos sistemas van a estar muy asociados al sistema de géneros que tengamos en las especies que estemos estudiando, ¿verdad? Por ejemplo, si es un macho, pues vamos a tener un sistema
vamos a decir, una estructura anatómica, vamos a tener una anatomía reproductiva. Si es una hembra, vamos a tener otra anatomía reproductiva, y si es una hermafrodita, vamos a tener otra anatomía reproductiva. Entonces, el sistema reproductor va a variar dependiendo del sistema de géneros, ¿verdad? O el tipo de sexualidad también que estemos manejando en nuestras especies. Ahorita vamos a ver diferentes modelos anatómicos, ¿verdad? Y la clase en la próxima semana, como el lunes, nos va a tocar ver el tema de la diferenciación sexual y la determinación sexual, a partir de lo cual se define esto, que es el sistema de géneros o los sexos, ¿verdad? O la sexualidad que tengamos en cada una de las especies. Pero sí es preciso mencionar que la anatomía reproductiva pues va a depender de esto, ¿no? También del sexo que tengamos o género, y también del modo reproductivo. Entonces, vamos a ir revisando por grupos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están los actinopterigios, las gónadas más comunes. Los actinopterigios tienen un aparato reproductor muy simple, ¿sí? Entonces, básicamente es el órgano que produce ya sea óvulos o espermatozoides, ¿sí? Y a lo que le denominamos gónada, ¿sí? En los peces, también en los otros peces. Entonces, la gónada en los peces, del grupo de los actinopterigios y de los de la clase de los osteícties, ¿sí? Vamos a decir, el tipo de gónada más común que vamos a tener es la gónada de tipo bilobulada, ¿sí? Entonces, ese órgano reproductor está situado, fíjense, si ustedes localizan de forma externa el ano del pez, que está por aquí, el ano, también se le puede llamar cloaca, y bueno, si tiene un solo poro con todas las terminaciones de los órganos dentro del poro, se le llama cloaca. Pero si tengo, vamos a decir, 3 poros, entonces no se le llama cloaca. Tendríamos el poro anal, ¿verdad? El ano, y luego tendríamos el poro, la salida de la gónada, ¿no? Del órgano reproductor. Y entonces, en este grupo de los osteícties, una de las estructuras más comunes es bilobulada. Quiere decir que tiene dos lóbulos, dos bolsitas alargadas. Miren, están alargadas, ¿no? Pueden ser del mismo tamaño o pueden ser asimétricas. Quiere decir que una más grande que la otra, ¿sí? Entonces, estas dos bolsitas o dos lóbulos están unidas por un tejido en la parte media, que es este tejido, mírenlo, por aquí lo ven. Y al final se unen, muchas gracias, Rubén. Al final se unen, ¿verdad? Y terminan en un tubito, ¿verdad? Que se le denomina, puede denominársele oviducto, ¿sí? Y ese tubito es el que está conectado a lo que es el poro genital, ¿verdad? Pues el poro genital está directamente a la parte exterior o a la cloaca, ¿sí? Y entonces es muy simple. En estos peces, bueno, por ejemplo, el botete diana, que es del orden tetradontiformes, es la especie Sporoides annulatus, ese es de este tipo de peces. De hecho, este es un ovario de este pez. Entonces, estos peces que presentan simplemente este órgano, así, presentan fertilización externa. Quiere decir que
vierten sus óvulos y sus gametos en el agua, y ahí en el agua es donde se lleva a cabo el proceso de fecundación, ¿sí? Entonces tienen un modo reproductivo bastante sencillo, ¿verdad? Esto reduce mucho la inversión energética por parte de los botetes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tienen que incubar adentro de la hembra, ¿verdad? Ya sea dentro en algún útero o en la boca o en otro lado. Si no tienen que incubar, entonces la inversión energética es menor. Pero bueno, ahí va a variar también. Pero vamos a decir, es como uno de los aparatos reproductores más sencillos, ¿no? Una gónada bilobulada. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Estas gónadas bilobuladas van a variar en tamaño, en color, ¿verdad? Estos son ovarios, los de arriba, ¿verdad? Este es un ovario inmaduro, ¿verdad? Este es un ovario que ya presentó un proceso de desarrollo, ¿verdad? Esto ya es un ovario que ya está madurando, este ya está maduro, y este es un ovario que acaba de vaciar todo su contenido, ¿no? Y aquí tenemos, estos son de botete de arriba, y estos de abajo son de este pececito que es un estromátido, ¿verdad? Peprilus medius, que le llaman chabelita en el campo. Entonces vean, los ovarios también, es la misma especie, solamente que el ovario, como aquí por ejemplo está inmaduro, pues ya se empieza a desarrollar, ya tiene óvulos, ¿verdad? Y entonces como va almacenando, desarrollando y almacenando óvulos, aumenta de tamaño, de forma, de color, ¿verdad? Y este es un ovario que acaba de vaciar todo el contenido, ¿verdad? Y este es un ovario recuperado nuevamente. Estos de abajo de aquí son testículos, ¿sí? Entonces, los testículos también varían mucho de tamaño, ¿verdad? Los testículos inmaduros pues son muy pequeñitos, a veces está complicado de verlos, pero los que ya van produciendo espermatozoides ya son más grandes e incluso se les puede ver, ¿verdad? Una franja blanca, por ejemplo, en la parte media, en estos de la forma bilobulada, es que es el almacenamiento del esperma, ¿no? Del semen. Si nosotros presionamos un poquito, pues se ve cómo emana una sustancia lechosa blanca. Reproducirse, pues se recuperan, ¿no? Y aquí está este ovario que se ve como negruzco, pero es por los procesos de reabsorción, ¿verdad? Y aquí ya un testículo completamente recuperado. Van a variar de forma, de tamaño, de color, para que no se espanten cuando abran un pez, pues no estén esperando una sola forma, un solo color, sino que puede ser bastante diverso. Lo que sí no hay pierde, muchachos, es que fíjense la posición aquí en el pez, ¿verdad? Va a estar el intestino, inmediatamente atrás del intestino, ahí va a estar el órgano reproductor, ¿sí? Hay que conocer bien la posición, tanto porque si lo vamos a extraer del organismo, hacemos un corte en esta parte y luego lo extraemos, o si lo vamos si vamos a provocar que expulsen los gametos, ¿verdad? Por ejemplo, en la trucha arcoíris que cultivan en Puebla, utilizan un tipo de inducción al desove en el que no permiten que la trucha libere sus óvulos o sus espermatozoides al agua. Lo que hacen los acuacultores es que dan un masaje justamente sobre lo que es el órgano reproductor sin matar al organismo, sin abrirlo ni nada. Entonces, haz de cuenta que dan un masaje en esta parte de aquí. Ellos ya saben dónde está el ovario o el testículo, y de esta manera, con un masaje suave, empiezan a hacer que los óvulos empiecen a ser expulsados, y entonces los acuacultores los colectan
en una bandeja. Y luego hacen lo mismo con el macho y sobre los óvulos echan los espermatozoides, los mezclan con una plumita, esperan unos minutos y luego lo vierten al tanque donde los van a esperar para que ocurra el desarrollo embrionario. Entonces, pueden hacer ustedes así un masaje. También los acuacultores hacen un proceso que se llama canulación. Este proceso, si no se logra extraer óvulos o espermatozoides a través del masaje, lo que se hace es que se introduce una cánula, que es una manguerita. Entonces se mete la cánula. Para eso, pues hay que saber dónde está el órgano, ¿verdad? Entonces hay que localizar el poro genital que está atrás del ano, ¿verdad? Está el poro anal y luego el poro genital y luego está el poro urinario, que el poro urinario está muy pequeñito. Generalmente el de mayor tamaño es el poro anal. Entonces, tengo yo que ubicar atrás del poro anal, tengo que ubicar el poro genital y entonces por ahí hago la introducción de la manguerita, ¿verdad? Y entonces hago la extracción, ¿verdad? De los gametos, ¿verdad? Entonces, por eso yo, muy importante que ustedes sepan dónde está, ¿sí? Entonces, tomen nota. Atrás del intestino, ¿verdad? Abren por la parte ventral y atrás del intestino. O si ubican el ano, atrás del ano está el poro genital. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, muchachos? Esto es en estos peces, ¿no? En estos peces que tienen este órgano así sencillo, no tienen otro órgano copulador ni nada. Este es un tipo de anatomía, ¿no? Reproductiva. ¿Ya? Y dentro de estas anatomías, los ovarios, ¿verdad? Producen óvulos, nada más para acentuar el conocimiento. Los óvulos, pues ya los conocen ustedes. Este es un corte histológico. Aquí podemos ver unos óvulos que ya van en una etapa de vitelogénesis, que van acumulando reservas. Todos estos puntitos que se ven aquí y que se ven rosaditos, es vitelo, es esa sustancia nutritiva. Estas bolitas blancas es grasa, son lípidos, ¿verdad? Que va empaquetando. Este es el núcleo, ¿verdad? Por aquí está el citoplasma, están los organelos celulares, porque un óvulo es una célula, ¿verdad? Esta parte gruesa es el corion y por ahí está la membrana celular. Y bueno, los ovarios producen óvulos, los testículos producen espermatozoides. Miren cómo se ve el testículo, se le ve lechoso. Muy característico de los testículos cuando están produciendo esperma. Y si vemos un corte histológico se ve de esta manera. Los testículos tienen vasos seminíferos, ¿verdad? Que son tubitos, pequeños tubitos. Y todo esto moradito que está aquí, todo esto son espermatozoides. Y aquí en la pared, vean la pared, todo esto es la pared. Esto moradito de aquí, estos son espermatocitos, ¿verdad? Es la célula precursora del espermatozoide, ¿verdad? Le vamos a decir, los espermatozoides derivan de una célula germinal que se llama espermatogonia. Pero esa célula pasa por 2-3 etapas antes de llegar a ser un espermatozoide. Entonces, esta es la segunda etapa, es el espermatocito. ¿Cómo lo sé? Porque aquí está la señalado, no crean que porque tengo supervista, ¿verdad? Pero son pequeñas bolitas, a veces difíciles de identificar. Aquí las vemos un poquito de más aumento, estas bolitas, y aquí en el centro los espermatozoides, y acá las estamos viendo en blanco y negro, ¿verdad? Entonces aquí están, miren, de diferentes tamaños, ¿no? Entonces así vemos los ovotestes
Así se le llama a los órganos hermafroditas, a los que tienen de los dos gametos, óvulos y espermatozoides. En la literatura en inglés se les ha llamado así, ovotestes, ¿verdad? Entonces, estos ovotestes pueden tener la apariencia de un testículo o de un ovario, pero tener de los dos gametos adentro. Aquí tenemos un corte histológico, aquí hay un óvulo en un desarrollo, o sea que no está desarrollado, está en una etapa donde se puede mantener como en reposo o como en diapausa. Y aquí en esta partecita de aquí vemos que está produciendo espermatozoides. ¿Sí? Entonces a esto se le llama ovotestes porque tiene producción de los dos. Puede ser que primero produce espermatozoides y después óvulo, o lo puede hacer al mismo tiempo. Si lo hace al mismo tiempo, se llama hermafroditismo simultáneo. Y este hermafroditismo simultáneo puede producir autofertilización. Esto es lo menos común, por lo menos en peces. ¿Sí? Parece que en moluscos bivalvos es un poquito más común, por ejemplo. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, muchachos, me pueden interrumpir, ¿sale? Sí, está bien. Porque yo me agarro hablando y hablando. Fíjense, es un bagre, un chihuil. Les platicaba yo del bagre basa. El bagre basa es un siluriforme también pariente de que traen de allá de Asia y lo están trayendo a cultivar aquí a México. Yo les digo, no traigan de afuera. Aquí tenemos muchas especies para que ustedes hagan y deshagan. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Se llama Occidentarius platypogon, ¿verdad? Entonces, este bagre tiene los óvulos más grandes, ¿verdad? Puede llegar óvulos de hasta 2 centímetros, comparados con los botetes que pueden llegar a medir un óvulo 1 milímetro, por ejemplo. En estas tienen más grandes los óvulos, aquí por ejemplo mide como 1 centímetro, pero hay especies que hasta 2 centímetros, ¿verdad? Estos son bien curiosos porque estos tienen incubación oral. Aquí miren que está una cría, pero está en la garganta. ¿Sí? Entonces ellos, una vez que liberan los óvulos, las hembras, los fertiliza el macho y luego el macho los junta en la boca y los cuida en la boca. Este es el mismo modo reproductivo de la tilapia. ¿Sí? La tilapia también es un incubador oral. Este tipo de organismos tienen una mayor inversión energética porque pues aparte de que tienen que producir los gametos, también los tienen que cuidar, los tienen que incubar en la boca. A veces nada más los cuida el macho, a veces los cuida el macho y la hembra. A veces los cuida el macho, la hembra, y también participan los juveniles, los organismos que todavía no se reproducen, pero se les llama incubadores auxiliares. Fíjense, el grupo de los siluriformes, que es este grupo, es muy diverso. Entonces, pero una de sus características es esa, ¿no? La incubación oral. Pero les digo, puede ser que nomás el macho, que sea la hembra nomás, o el macho y la hembra, o el macho, la hembra y los hermanitos también. ¿Sí? Entonces, vean, las gónadas, pues son también un poco, hay diferencias con las otras que les había mostrado, pero también son bilobuladas. Tienen esos 2 lóbulos y aquí se ve muy claramente el oviducto, ¿no? Estos son los testículos. Los testículos suelen ser un poco más pequeños que los ovarios. En el botete hay una excepción, en el botete son casi del mismo tamaño. Los machos producen muchísima cantidad de esperma, en el caso de los botetes. De hecho, una maestra de ahí de la escuela, la doctora Maricela Aguilar, ella se dedica a la crioconservación de esperma.
y va y les extrae el esperma a los organismos para hacer conservación. Pues estaba haciendo algunas pruebas con los botetes y se sorprendió de la cantidad de esperma que le sacó al botete. Le sacó 5 mililitros de esperma a un solo macho, me estaba platicando. Eso es muchísimo, dice, o sea, es muchísimo comparado con lo que le puede sacar a otros peces, y es cierto, ¿no? Entonces, en estos peces, en los siluriformes, pues los testículos son un poquito más pequeños que los ovarios, ¿no? Como en la mayoría de estos peces. Entonces, esta es otra forma, ¿no? Los ovarios de los peces suelen ser como bolsitas, ¿sí? Aquí tenemos un corte, vean cómo aquí tiene un hueco, ¿sí? Lo que hace que pues tengan un hueco adentro y parecen una bolsita, ¿verdad? Dentro del ovario, bueno, esa es la pared, aquí está la pared, todo esto es la pared. La pared del ovario tiene una serie de bolsitas que se desprenden de la pared. Esas bolsitas se llaman lamelas ovígeras. Esto en los ovarios de las hembras. Bueno, en los ovarios, ¿no? Si son hembras, tienen ovarios, obviamente. ¿verdad? Entonces, estas lamelas se forman durante el proceso de diferenciación sexual. Lo vamos a ver luego la diferenciación, ¿verdad? Entonces, esto ocurre generalmente en la etapa juvenil de los ovarios de las hembras de los peces. ¿Sí? Entonces, empieza, vamos a decir, a generarse ovocitos de la pared del ovario, y estos ovocitos pues empiezan a querer ocupar espacio y se empieza a prolongar, ¿verdad? A prolongar, vamos a decir, unas bolsitas adentro para contener todos esos ovocitos que se van formando. Y se empiezan a formar esas bolsitas que se ven de esta forma, ¿no? ¿Sí? Se llaman lamelas ovígeras. En el caso de los machos, pues no tienen esas bolsitas ni tampoco son huecos. Tienen un montón de tubitos muy finitos y da una apariencia muy compacta. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, miren cómo están todos estos tubitos. ¿Sí? No son bolsitas, son como tubitos. Y aquí miren y se ven. ¿Verdad? Y ahí es donde empiezan a formar los espermatozoides. Aquí se ven los tubos vacíos, ¿verdad? Se ananchan los tubos cuando producen espermatozoides, como aquí, se ananchan, se llenan de espermatozoides y luego liberan el espermatozoide y quedan así vacíos pero ananchados. Después se compactan y quedan algo así como esto. ¿Sí? Bueno, ya dejamos en paz las gónadas bilobuladas y entonces nos vamos a otro grupo, que son los Myxini y los Petromyzontidae. Este grupo tienen un tipo de gónada unilobulada. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un esquema, porque aquí no tenemos bichos de estos como para traerles un esquema, una foto, ¿verdad? Y fíjense que en algunas especies de estos de los Myxini, tienen la gónada unilobulada, o sea, una sola bolsa, un solo lóbulo, pero además no la tienen conectada con el oviducto, sino que la gónada quiere decir que cuando este organismo desova, los óvulos o los espermatozoides caen dentro de las vísceras, entre las vísceras, ahí cae todo. Y vamos a decir, por presión empieza a salir por el oviducto. Pero tienen esta estructura que es un poquito la estructura, por ejemplo, como de las trompas de falopio de las humanas. Las trompas de falopio de las humanas no están unidas al ovario. ¿Sí? No están unidas, está separada la trompa. Entonces, el óvulo
El óvulo sale del ovario, ¿verdad? Y por un momento queda dentro, o sea, por un momento queda suspendido entre las tripas, ¿verdad? Pero inmediatamente hay una atracción hacia la trompa y entra inmediatamente hacia la trompa, ¿sí? Pues en estos peces pasa algo parecido, ¿sí? Está separado, ¿verdad? Al interior del pez está separado el lóbulo gonadal del oviducto. Entonces, esto pues lo podemos encontrar, ¿no? Si nosotros abrimos y entonces vemos esto, pues no piensen que cortaron, porque podemos pensar, hijo, le metí mucho la tijera, ¿no? Y ya corté el órgano, ¿no? Pues puede ser que no lo cortaron, puede ser que así sea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues abrimos otro para observar y confirmar que efectivamente es un órgano unilobulado, pero que además está separado, ¿no? Esta parte de aquí de atrás es el riñón, ¿sí? Es el riñón. Entonces, está el intestino, está la gónada y generalmente está por ahí pegadito el riñón. Aquí está el riñón, esto café, está aquí, ¿sí? Entonces, de hecho, a este conjunto que tenemos aquí se le ha denominado también complejo nefrogonadal. Sí, porque se ha visto que en muchos peces está muy asociado estructuralmente, anatómicamente, el riñón de la gónada. Entonces se le llama complejo nefrogonadal. Este esquema lo saqué del libro de la diversidad de los peces de Hetman. Entonces, así lo manejan, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos, de los gónadas unilobuladas? ¿No? Yo, maestra, Dígame, compañero Jonathan. ¿sí podría dar como algún ejemplo de alguna especie que podrá ser conocida de aquí entre nosotros? Quisiera saber eso, pues como más o menos qué especie puede tener una gónada unilobulada, porque creo que de la otra gónada, las lisas creo que la tienen, ¿no? La que es de dos. Así es, compañero Jonathan. Las bilobuladas pues, son las más comunes que van a encontrar aquí, ¿no? Todos los peces que van a ver ahí en el campo pesquero, pues presentan la gónada bilobulada. Y las gónadas unilobuladas, pues la verdad, son muy raras aquí. Yo solamente la he visto en un solo bicho, la gónada unilobulada. Hace tiempo, una cooperativa de acá del Parque Bonfil nos mandó llamar porque habían sacado un pez, es un pez de hábitos batimesopelágicos. Entonces, se parecía mucho a una palometa, pero de color negro, ¿sí? Se llama el pez Taractictis stendachneri. Ahorita les voy a mostrar una foto, que ando buscando. Hicimos un pequeño artículo de este bicho, es lo que ando buscando. Y resulta que este pez tenía una gónada unilobulada, ¿verdad? La presencia de este tipo de peces en las pesquerías está siendo cada vez más común. ¿Por qué? Porque las pesquerías, como ya se están acabando todo lo que hay aquí en la costa, cada vez van más lejos a pescar, ¿verdad? Entonces, este pez, por ejemplo, lo sacaron allá en el borde de la plataforma. Estos peces que son batimesopelágicos tienen la característica de subir y bajar, hacer lo que le llaman migraciones verticales. Entonces suben y bajan en la columna de agua en la noche o en el día. Ellos tienen un patrón de migración diurna
Y entonces las pesquerías cuando están pescando ahí en el borde de la plataforma, que es muy común últimamente que lo hagan, porque les digo, andan buscando captura, ¿no? Entonces, es muy común que capturen este tipo de peces, ¿no? Ay, no puede ser que no lo encuentre. A ver, creo que ya lo hay. Y entonces estos peces están apareciendo cada vez más. Este tipo de peces, por ejemplo, hay pesquerías ya muy importantes por allá en Asia. Los asiáticos ya están capturando de manera muy importante estos peces, porque también pues ellos como comen mucho pescado, pues también se han terminado ya todo lo de la costa y han ido a lo de profundidad, ¿no? Entonces, así se llama este pez, se llama Taractictis steindahneri. Es el único pez aquí por la región, compañero Jonathan, donde yo he visto este tipo de gónada unilobulada. No digo que no haya otros, pero que me haya tocado a mí, ¿verdad? Y la verdad no tengo otro ejemplo. Es este pez, miren, la verdad que la foto no le hace nada de justicia. Está hermoso este pez, pero pues ya aquí con el maltrato, pues ya se vea un poquito feo. Miren, este está peor, ¿no? Este es un espécimen que sacaron en La Paz, que un amigo me dijo, oye, pues yo también he visto uno y tengo las fotos, pues vamos a ponerlas en el mismo artículo. Y entonces este de arriba es el que me trajeron a mí de aquí de Pesca Centenario, ¿sí? Entonces, está hermoso el pez, parece una palometa, ¿no? Esas son las escamas que tiene, unas escamas también, entonces voy a buscar la gónada, aquí está, ¿ya? Esta es la gónada, compañero Jonathan, ¿sí? Es una sola bolsita, y este es el oviducto. En este caso, aquí en Taractictis, no está separada, como en el esquema que les mostraba, ¿sí? Aquí no está separada, estaba pegada con el oviducto, pero era una sola bolsita. Aparentemente era una hembra pues, en reposo, ¿no? Entonces, de hecho, esta especie no se había reportado tan acá, por eso hicimos el artículo, porque no la habían reportado acá en esta latitud. Entonces no sabemos qué andaba haciendo la hembra, ¿no? Por acá, si andaba o andaba explorando. Lo que sí es que por cuestiones reproductivas no andaba, por la situación de la gónada parecía una gónada en reposo, ¿verdad? Estos son los otolitos, parecen unas hachas, ¿verdad? También bonitos. Y este de aquí abajo, pues es el tracto digestivo, ¿no? Aparentemente era, es un carnívoro, ¿no? Todo pinta su anatomía, que es un carnívoro. Estos son los ciegos pilóricos, el estómago. Es un carnívoro ictiófago por la forma del estómago. Y el intestino, pues es bastante corto, ¿no? Muy interesante este pez, ¿no? Que nos encontramos. Y es el único como les digo, es el único bicho que yo me encontraba aquí con una gónada unilobulada, ¿sí? Y hay que estar atentos porque pues puede ser que no sea el único, ¿no? Como les digo, hay mucha diversidad por aquí. Entonces, pues sería eso, compañero Jonathan. Gracias, maestra. Con eso, más o menos tenemos una idea, ¿no? Entonces, voy a anotar la inquietud aquí del compañero Jonathan. Todo esto yo lo anoto como participación, ¿no?
aunque sean inquietudes, de hecho. Ya lo anoté. Muy bien. Entonces, pues bueno, estos peces, los Myxini y los Petromyzontida, pues son más comunes en otros lugares, ¿no? Y en zonas de profundidad, en algunos ríos, lagos también. Pero pues aquí en la región no tenemos, o por lo menos no los conocemos. ¿Sí? Entonces, ahora los tiburones pues son un grupo bastante interesante, como les digo, es un grupo muy antiguo, ¿no? Y es el grupo de los vamos a decir, la clase Chondrichthyes es la clase que yo creo que más, bueno, no es la que más, pero sí, pero es una de las que más características especializadas ha desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no? Y no es para menos, porque tiene más de 400 millones de años evolucionando. Y aquí están los tiburones, las rayas y las quimeras, ¿sí? Entonces, nosotros hasta ahorita yo no sé, ¿verdad? Pero no cultivamos tiburón. No se cultiva tiburón, ¿verdad? Pero no sé, o sea, a lo mejor en el futuro, ya ven que han sido muy golpeados los tiburones en cuestiones de las pesquerías, ¿verdad? Que de ahí surge, por ejemplo, la norma 029, ¿sí? la 029 para protección de tiburones, la cual todavía tiene un montón de cosas por ahí que le hacen falta, ¿verdad? Que dicen que tiene que haber un manejo específico de acuerdo a las características biológicas de cada especie, porque como es un grupo tan diverso, tan variado, no puedes medir a todos con la misma regla, no puedes medir, como dicen, todos con la misma cuchara, ¿no? Tienes que revisar cada especie y decir, mira, esta especie es más resiliente, esta es menos resiliente, y empezar a separar de esa manera y aplicar las medidas de acuerdo a cómo responde cada especie. Entonces han sido muy golpeadas estas especies por las pesquerías, por eso les digo, surge la 029, tiene los tiburones unas vedas establecidas por ahí, hay algunas especies que está prohibida su captura, y entonces no sé, ¿verdad? ¿Qué se me ocurre a mí que puedan contribuir los acuacultores? Pues a lo mejor en el futuro puede haber programas de repoblamiento, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde ustedes tal vez podrían participar, ¿verdad? Y bueno, no es imposible que se dé en cautiverio la reproducción, porque ya lo vimos ahorita con la hembra partenogenética de la clase pasada, que pues se reprodujo en cautiverio. Entonces no está descabellado que los podamos reproducir en cautiverio. Ciertamente requieren una mayor infraestructura, porque pues muchos, no todas, hay rayas que son muy pequeñas, pero hay muchas rayas, incluso tiburones, que son muy grandes. Entonces requerimos de una estructura muy grande, infraestructura, ¿no? Pero no es imposible, ¿verdad? Los chinos, los japoneses, ya cultivan dorados, ¿sí? Entonces, pues, y estos dorados que son grandes, ¿verdad? Ya los cultivan, ¿eh? Entonces no es descabellado, no nos pongamos límites, que porque no lo puedo tener en un rotoplas, no lo puedo cultivar, no. Pues vamos haciendo una alberca del tamaño del kraken. Pues si ya hicimos el kraken, ustedes díganle si no podemos hacer una alberca del mismo tamaño, ¿sí? Claro que podemos, ¿no? No hay que ponernos límites, todo es posible. Entonces, los tiburones pues tienen unos modos reproductivos y unas especializaciones muy interesantes. Para empezar, tienen un montón de órganos. Ahorita estábamos hablando de anatómicamente un solo órgano, un ovario, un testículo, un ovotesis, bilobulado, unilobulado, pues aquí ya nos vienen una lluvia de accesorios anatómicos, ¿verdad? Entonces, fíjense, los tiburones y las rayas
tienen, para empezar, como los mamíferos, 2 ovarios, dos testículos. ¿Sí? Entonces aquí, y fíjense, estábamos platicando que el ovario estaba en el poro urogenital ahí inmediatamente. Pues aquí no, aquí el ovario y los testículos están en la garganta casi. ¿Sí? Entonces fíjense, acá está el poro urogenital y acá arriba están los ovarios. Aquí ya va a ser una estructura un poquito más parecida a la estructura humana, ¿verdad? ¿Por qué están hasta acá arriba? Bueno, porque interviene aquí en muchas especies, bueno, en las especies estas, la presencia de un útero en las hembras, por ejemplo. Entonces, están los ovarios, están el útero, está el ovario y luego hay un oviducto que es como una trompa de falopio. Y luego está el útero. ¿Sí? Y puede tener un útero y puede tener 2 úteros. Ahí ya nos ganan a las hembras mexicanas, a las hembras humanas, ¿no? Porque puede ser un útero o 2 úteros, dependiendo ya de las especies. Y luego tienen lo que es un análogo a una vagina, ¿verdad? Y luego está la cloaca. Estas especies sí todas tienen cloaca. Es una de sus características. Quiere decir que tienen un solo poro, pero en ese poro terminan los intestinos, los úteros, el poro urinario, ahí termina todo. Pero ustedes externamente van a ver un solo poro. ¿Sí? Entonces, chequen cómo es muy parecido, ¿no? Entonces, y en los machos, fíjense, los testículos están también en una posición similar al de las hembras, están acá en la garganta. Aunque no tienen útero, están en esa posición, guardan la misma posición. ¿Sí? Y luego tienen un que le llaman vaso eferente, que es un conducto, ¿verdad? Entonces, ductus deferentes, aquí está, un conducto deferente que lleva los espermatozoides, fíjense, los lleva a un saco espermático, ¿sí? Y ahí los guarda el macho, ahí los guarda. Y entonces, cuando va a copular, aquí está el clásper, el clásper es el análogo al pene en los mamíferos, pero en los tiburones se llama clásper, es el órgano copulador. En algunos peces óseos se presenta un órgano copulador, se le llama gonopodio. Por ejemplo, en los guppies tienen un órgano copulador, ellos copulan, pero su pene se denomina gonopodio. En los tiburones se denomina clásper. Bueno, esta vesícula seminal es como una bolsita llena de esperma y en el momento que copula, ¡pum!, se expulsa todo lo que está en el saco espermático, perdón. Se expulsa. Entonces, fíjense, el testículo va produciendo esperma, lo va pasando por el ducto deferente, lo guarda en el saco espermático y ya ahí lo guarda, lo tiene listo para el momento de copular, lo expulsa por el clásper. ¿Sí? Entonces, otro pequeño detalle, las hembras tienen aquí en la parte donde está la trompa de falopio, donde está, se le llama oviducto, aquí no se le llama trompa de falopio, pero yo les digo trompa de falopio para que me entiendan, por la analogía con la anatomía reproductiva humana. Donde está el oviducto, que es la trompa de falopio, tienen una estructura que se llama glándula nidamental.
¿sí? Glándula nidamental. Entonces, esa glándula nidamental también se le llama glándula oviducal. Es la misma estructura, nada más que algunos le llaman nidamental y algunos les llaman oviducal. Entonces, ahí en la glándula nidamental, cuando el macho copula, que le deposita a través de la vagina a la hembra el espermatozoide, lo que se dice es que el espermatozoide viajan a través del útero y llegan a la glándula nidamental y ahí se almacenan, ahí se quedan. Y lo que se dice es que las tiburonas y las rayas y las quimeras pueden almacenar por muy largo tiempo, lo que les platicaba hace ratito, por muy largo tiempo pueden almacenar el esperma ahí, en la glándula nidamental, ¿sí? Y en el momento que un óvulo madura y baja, se fertiliza ahí en la glándula nidamental, ahí ocurre la fertilización. Y luego baja al útero, ¿sí? También en la glándula nidamental también ocurre la formación del huevo. Recuerden que algunos tiburones ponen huevos. Entonces, ahí en la glándula nidamental se forma el huevo. Entonces, se fecunda y se forma el huevo, ¿sí? Y luego baja al útero, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otra vista diferente. Aquí está la cloaca, ¿verdad? Es un solo poro. Dentro de este poro hay 3 poros más, ¿verdad? Pero nosotros externamente visualizamos uno solo. Estos son los úteros. Este esquema tiene 2, pero hay algunas especies que nada más tienen 1. Aquí hay 2. O pueden tener 2, pero uno está desarrollado y el otro no. El otro es vestigial. ¿Sí? Quiere decir que no funciona. Puede ser un funcional, uno no funcional. Lo mismo de los ovarios, por ejemplo. Y aquí está esto, el oviducto, es lo que sería la trompa de falopio. Ojo, aquí por ejemplo en esta especie, el oviducto está separado, igual que en los humanos. En los humanos, la trompa de falopio, como les digo, no está pegada en el ovario, está separada. Entonces, el ovario cuando se suelta, un óvulo flota, haz de cuenta, y entra en el oviducto, en la trompa de falopio, en el oviducto, y baja al útero. Aquí, en esta parte, en alguna parte del oviducto, por aquí, estaría la glándula nidamental. Aquí en el esquema no se ve diferenciada, pero a veces es una pelotita aquí, ¿sí? Entonces, wow, con los tiburones, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos, con los tiburones? No, profe. Entonces, a ver, ¿alguien dijo algo? Había dicho que de momento no. Ok, Jonathan dice que no, Rubén dice que. Que ahorita no le digo. Ah, ok, es que como hablaban al mismo tiempo, no entendí. Maestra, Dígame, Orlando. ¿qué tan cierto es de que los tiburones no pueden tener cáncer? No sé si sea sobre la clase, pero es la duda que yo tengo que escuché por ahí. Pues fíjense que es la primera vez que me toca escucharlo, no me lo van a creer. Que no pueden tener cáncer. Pues qué interesante.
Sí, yo escuché en un artículo que decía eso, que los tiburones es el único animal que no puede, animal acuático que no puede tener cáncer. Y me quedó esa duda. Y ahorita que estamos hablando sobre ello, pues me acordé y por eso le pregunto. Órale. Pues no, fíjate, no sé, pero como ya me dejaste la duda interesante, voy a averiguar, fíjate, a ver qué encuentro por ahí. Y en el caso de que fuera cierto, oye, qué padre, ¿eh? Por ejemplo, esto, para las farmacéuticas, y los que se dedican a la investigación en medicina, es súper valioso, porque imagínate, pues luego se puede desarrollar investigación para averiguar por qué, ¿verdad? Y ese por qué puede ser útil en medicina humana. Adelante, Luis Fernando. Sí les dan cáncer, solo quería decir eso. Sí han encontrado cáncer en los tiburones. Sí. Sí, Ok. porque los querían usar para tratamientos del cáncer después de que creían que no les daba cáncer, pero sí encontraron cánceres en los tiburones. Ok. Bueno, sería interesante ver los argumentos que da el artículo que dio Orlando. De todas maneras, le voy a echar un vistazo. A veces es el contexto, ¿eh? Y a veces la gente que se dedica como que a dar noticias exagera o malinterpreta. Pero vamos viendo a ver qué. Pero como les digo, o sea, muchas de las cosas que nosotros hacemos, utilizamos, son inspiradas en la naturaleza, ¿no? Y wow, pues sería padrísimo, ¿no? Como los procesos de regeneración que son ampliamente estudiados, como les decía hace tiempo, por ejemplo, las esponjas, algunos compuestos activos de las esponjas estaban siendo estudiados precisamente para combatir el cáncer también, por las capacidades de regeneración y otras propiedades que tenían por ahí. Ok, pues gracias por la contribución a los dos. Lo vamos a averiguar, a ver qué encontramos por ahí. Algo más reciente, tal vez. Porque el conocimiento sí se va construyendo, ¿eh? Y ahorita estaba yo leyendo hace poco, no sé cuántos millones de artículos científicos se producen al año. Entonces, pues es imposible casi mantenerse al día, ¿no? Todos los días se están produciendo nuevos artículos. Ustedes se pudieron haber dado cuenta de esto con lo del COVID. Se han producido miles de artículos. Y un día era una cosa y otro día era otra cosa, ¿no? En fin, gracias a los dos. Bueno, continuando, miren, esta foto aquí se puede ver, en el caso de los tiburones, otra cosa es que podemos nosotros diferenciar cuáles son machos de cuáles son hembras, precisamente por la presencia de órganos copuladores, ¿verdad? Porque en los peces como los botetes que veíamos ahorita, los chihuiles también tienen a veces forma de diferenciar a través de las aletas. Pero la mayoría de los peces, los botetes, los pargos, las mojarras, los robalos, no tenemos manera de diferenciar a simple vista si es macho o hembra. Entonces, si ustedes van a cultivar pargos, van a cultivar cabrillas, van a cultivar botetes, pues ¿cómo le van a hacer para meterlos al estanque y decir, si quiero meter 5 hembras y 5 machos y no sé diferenciar, ¿cómo le van a hacer? ¿Alguien sabe cómo le hacen los acuacultores ahí? ¿Alguien tiene una idea? Me imagino que sacrifican al pez o al organismo para poder abrirlos por dentro, checar qué tipo de órganos tendrán reproductores. Pues, o sea, esa sería una manera, pero no lo podemos hacer, porque acuérdense que los acuacultores pues, los queremos meter vivos al estanque.
Pues se Entonces, fijan ahí en la parte del ano. les ponen que, a ver, Jesús Ríos, ¿qué dijo? Esa es una forma, pero hay una más barata. A ver, Rubén, ¿qué decía? Se fijan en el ano, ahí a veces viene de diferente forma, o a veces viene como hundidito, o a veces viene como saltado, a veces en las especies esa como el pez cabeza de león, así se diferencia. Esa es otra manera, sí. También en caránquidos y otras especies, por aquí está escrito eso. Sí, correcto. Esa es otra forma barata. Y hay otra forma también, porque puede ser esa efectiva para unas especies, ver el poro genital, la forma del poro genital nos puede decir si es macho o hembra, pero a veces no es confiable. En algunas especies casi exactamente igual. Entonces, hay otra forma, todavía también igual de barata. Pues, estimularlos a ver qué sale, si espermas o óvulos. Esa es otra forma también barata, es inducir, estimularlos para ver si salen, ¿no? Y algo parecido a eso, pero una variante. Si no sale, ¿qué hacemos? Le mete el tubito, ¿no, profe? Le metemos la cánula. Exactamente, muy bien. Es la primera vez que le escucho la voz. Me da gusto. Le metemos la cánula. Entonces, hay formas baratas de hacerlo, ¿no? Pero sí se nos complica un poco más si no tenemos dimorfismo sexual, si no podemos diferenciar a través de alguna estructura, sí se nos complica, ¿verdad? A veces lo de la cánula, pues no es buena idea porque a veces también lastimamos el órgano por adentro. Entonces hay que ser como cirujanos en eso, ¿no? Hay que tener mucha delicadeza para introducir la cánula y extraer un poquito de los gametos que tenemos adentro para definir el sexo. Otra cosa que nos sirve de la cánula es que podemos, no solamente podemos identificar el sexo, sino que podemos también saber en qué etapa de la gametogénesis están los gametos, ¿sí? O sea, si los ovocitos ya están en vitelogénesis, si están en previtelogénesis, esas etapas las vamos a ver más adelante, pero nos ayuda a saber eso también, y de manera que sabemos nosotros que todavía le hace falta madurar al pez, o que el pez está a punto de ovular, o sea, sabemos en qué momento estamos, qué tan cerca estamos de que ocurra el desove. Esa es una ventaja de la canulación, pero les digo, hay que ser muy delicados para hacerlo, hay que ser muy expertos para hacerlo, para no lastimar a los peces, ¿no? Lo ideal sería algo como lo que platicaba Rubén, vamos a decir, alguna pequeña presión en el órgano y que podamos tener la expulsión de algunos gametos, ¿no? Eso sería lo ideal, para tener más o menos, saber el sexo y saber la etapa más o menos. Pero si ya eso no funciona, bueno, pasamos plan B, plan C, ¿verdad? Y pues las técnicas genéticas, pues sí, son bastante útiles, pero bueno, ahí se nos complica porque hay especies que tienen indeterminación genética, ¿verdad? Ahí se nos complica. Hay especies que son hermafroditas. Podemos utilizar también algún análisis hormonal para especies que tenemos, ya sabemos, dependiendo del perfil hormonal, podemos saber en qué estado está y qué sexo es. Entonces hay varias técnicas, ¿no?, que ustedes van a ir aprendiendo a lo largo de su historia académica, ¿no? En los tiburones, pues tenemos la posibilidad de ver los órganos externos. Y entonces también, dependiendo la dureza del clásper, es la capacidad reproductiva que tiene.
dicen los biólogos, si el clásper está calcificado, quiere decir que está duro, entonces ya es un organismo adulto que es capaz de copular. Pero si el clásper se puede doblar con los dedos, ¿verdad? Se puede doblar, está blando, quiere decir que todavía es un organismo juvenil. Y entonces a partir de eso nosotros podemos saber el sexo y podemos saber si el organismo está preparado o no ya para realizar la reproducción. Entonces aquí ven la cloaca, esta es la cloaca, vemos un solo orificio, ¿sí? A eso me refiero. Y dentro de este orificio, de esta hendidura, tenemos el poro anal, el poro genital y el poro urinario. ¿Sí? Si vemos 3 poros externamente, entonces no es una cloaca. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos una foto de cómo copulan los tiburones, ¿verdad? Para los tiburones representa desgaste energético, pero también para las tiburonas, pues hasta sufren también traumatismos, ¿verdad? Porque el tiburón, el macho, vean cómo muerde la aleta. Adelante, Antonio. Antonio Raura. Levantó la manita. Oh, no, perdón, maestra, le piqué por accidente. Ay, Antonio, ya me había dado hasta gusto, porque a usted tampoco le conocía la voz. Bueno, está bien. Y bueno, fíjense que los tiburones machos, vean cómo muerden, someten a la hembra, la muerden de la aleta y la copulan. Los machos tienen 2 clásper, no quiere decir que usan los 2 al mismo tiempo, ¿verdad? Está usando solamente uno. Está usando solamente uno y aquí se ve el otro expuesto, ¿no? Las tiburonas que ya han experimentado varias cópulas, pues tienen ya, esta parte tienen cicatrices, ¿verdad? Y se les hace de hecho más dura, más gruesa el cuero de aquí, de donde las agarran para, de donde las sujetan para realizar la cópula el macho, ¿no? En el caso de las rayas, a mí me tocó ver una raya, no he encontrado en la literatura una foto de rayas copulando, ¿verdad? Pero a mí me tocó ver una cópula haciendo snorkel. A ver si aparece mi video así, ¿verdad? Y entonces las rayas copulan así, así, ¿verdad? Y van nadando, ¿verdad? Se ponen así, pecho con pecho, vamos a decir. ¿Sí? No, me dieron hasta ganas de gritar, pero pues estaba abajo del agua con el snorkel, ¿no? Y bueno, fue una experiencia, ¿no? En ese tiempo no tenía cámara y quién sabe si hubiera tenido cámara, yo creo que me hubiera quedado pasmada. No he encontrado una cosa así. En el caso de las rayas, pues no se muerden, no existe esa mordida. En el caso de los tiburones, sí, ¿vale? Entonces, aquí hay una foto de un huevo de tiburón, ¿sí? O no sé si sea una quimera esta. Pero esta es una de las tantas formas de huevos de tiburón que hay. Son formas caprichosas, parecen algas, ¿no? Aquí vemos cómo va soltando un huevo, esta quimera, esta creo que sí es quimera, va soltando un huevo, ¿sí? Entonces vean el huevo que forma color pues caprichoso, que no se podría imaginar uno que es de tiburón, ¿no? Pareciera como que un alga, como que otra cosa. Pero ahí están, esos son, ¿no? Y hay tiburones que no ponen huevos, que son como vivíparos, ¿sí? La cría se desarrolla dentro del útero, así como los humanos. Hay tiburones que tienen cordón umbilical, incluso algo parecido al cordón umbilical. Hay unos que no tienen cordón umbilical, que secretan una sustancia nutritiva al interior del útero que se llama troponemata,
que sirve de alimento a las crías. Existe también lo que se denomina como canibalismo intrauterino, que los tiburones emiten varios huevos, ¿verdad? Y algunas crías se alimentan de los hermanos. Lo vamos a retomar eso en la próxima clase con los modos reproductivos, ¿verdad? Pero hay una gran diversidad de modos reproductivos, ¿no? Y por esa gran diversidad también, pues, involucra una gran diversidad y complejidad en la anatomía reproductiva. Y bueno, este es un esquema del aparato reproductor, otro es un esquema diferente, un dibujito, nada más pues ejemplificando, ¿no? Aquí está el ovario, está separado de la trompa, puede estar junto también, parece que está pegado, pero está separadito si nos fijamos bien. Luego está el oviducto, la glándula nidamental, continúa el oviducto, el útero, y aquí está como la vagina y luego la cloaca. ¿Sí? En los machos está el testículo, el vaso deferente, conducto deferente, ¿verdad? Y por aquí está la vesícula seminal y los clústeres. ¿Sí? Y también nos ponen el riñón, la posición del riñón, porque como les decía, los riñones parece que están siempre anatómicamente muy asociados, ¿no? Los agnatos, pues creo que se me fue por aquí. Bueno, los agnatos, pues la gónada unilobulada, ¿no? Creo que se me fue repetida eso. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos, de los peces, tiburones, lo que acabamos de platicar ahorita? Porque ya vamos a entrar a otro grupo. Maestra, yo nada más quiero comentar algo. Dígame. En el Facebook estoy viendo un grupo así de acuacultura y todo ese tipo de cosas. Creo que es de allá del sur. Y hacen así como algunos tipos de vedas en ciertas especies cuando ya van a reproducirse pues por las gónadas, porque mucha gente prácticamente es lo que las pesca nada más para comerse las gónadas. Prácticamente aquí mucha gente le llama hueva, ese tipo de cosas, ¿no? A las gónadas. La verdad, yo las he probado, están muy ricas, pero se me hizo interesante ver que ya hay como que programas para prevenir que pesquen a las especies cuando están en su punto de maduración sexual. Sí, fíjate, pues las vedas es un tipo de medida de manejo y precisamente tiene el propósito de proteger el proceso de reproductivo, ¿no? De desove, sobre todo. Entonces, para muchas especies, por ejemplo, hablando de los tiburones, ¿no? Que tenemos una veda reproductiva que lo que busca es proteger, pues, lo que es el embarazo, ¿no? De la madurez de las tiburonas, ¿no? Y hay algunas otras especies, ahorita no me puedo acordar de una especie que haya veda reproductiva, aquí para proteger eso. Bueno, hay un caso curioso también en el que hay una veda para proteger una parte, pero permitir que se pesque otra parte, ¿verdad? Estoy hablando específicamente del caso de las lisas en el Golfo de México. ¿Sí? En el Golfo de México, las lisas y las lisetas, las lebranchas que les llaman allá, ellos aprovechan la hueva, las gónadas, ¿verdad? Porque sobre todo parece ser que exportan a Europa. O sea, la hueva es vendida como caviar y aparentemente la hueva de lisa gusta mucho. Entonces, allá en el Golfo de México, la veda de lisa que se puso permite que, vamos a decir, no me acuerdo precisamente del dato, pero que durante 2 meses pesquen hueva y durante 2 meses, vamos a decir,
la dejen desovar. ¿Sí? O sea, le dan chancita, como que un pedacito a la pesquería para que aproveche la hueva. ¿Sí? En otras especies, pues lo que se busca es que no, que creo que la del atún, por ejemplo, no sé si en el atún tenemos una zona de, creo que tenemos una zona de protección, pero no sé si, creo que sí. El tiempo de la veda del atún, creo que sí debe de proteger la parte de la reproducción, pues, para que no se saquen maduros. No estoy segura, pero creo que el atún pudiera ser. ¿Qué otra por aquí? Son muy pocas, ¿eh? Son muy pocas las especies que tienen ese tipo de medida de manejo. Aquí en Mazatlán tenemos problemas, por ejemplo, y controversias, ¿no? Resulta que las pesquerías, cuando los peces se reproducen, es cuando más capturan. Entonces, por eso es muy difícil poner una veda. Porque luego los pescadores dicen, ¿cómo me vas a poner una veda si es cuando más pesco? Pues sí, tienen razón, ¿no? Entonces lleva un choque social la veda, generalmente. Entonces aquí en Mazatlán tenemos problemas, por ejemplo, la sierra se pesca cuando corre, que es cuando está enhuevada. Los pargos, las cabrillas, los botetes, los cochitos, cuando más se pescan es cuando están enhuevados. Entonces tenemos también los pajaritos, el caso típico, los pajaritos que llegan a desovar aquí a Mazatlán y ahí los vamos y los pescamos. ¿Sí? Entonces el pajarito, por ejemplo, no, pues se va a cerrar la pesquería. ¿Por qué? Porque para poner una veda para que el pajarito desove. Y luego la sociedad o los pescadores, no, ¿cómo? Si es cuando... Entonces hay un choque social, ¿verdad? Entonces, cuando se logra poner una veda, pues la verdad son casos de éxito, ¿no? Casos de éxito. Y de esos casos tenemos muy pocos. El camarón tiene una veda reproductiva. No sé si alguien se acuerde de otro, pero son muy pocos. El aburón también tiene una veda reproductiva, etcétera, ¿no? Entonces, pues qué padre, ¿no? Que allá para el sur, compañero, pues sí lo hayan logrado en algunas especies. Y bueno, lograr de que no las pesquen, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que la tendencia es que medio y medio, ¿no? Medio las pescan y medio las dejan de sobar. Porque como les digo, es cuando más pescan. Entonces es muy complicado. ¿Hay pescadores aquí? ¿Hay alguien que se dedique a ser pescador o que su papá sea pescador? Yo, profe, yo me dedico a pescar y también a la acuicultura. ¿Y qué nos comenta al respecto, compañero? ¿Ande? ¿Qué nos comenta al respecto? ¿Qué pesca usted? No, pues todo, tiburón, la palometa, el botete, toda clase de especie que se da aquí. Yo soy de un campo pesquero. Ah, ok. ¿Y cuándo pescan más? Pues nosotros casi todo el tiempo estamos pescando, pero por la veda, pues, estamos también en la sierra. Sí. Ok. Bueno, pues excelente. Entonces pesca de todo usted, pues muy bien. Ya sabemos quién nos va a traer para el ceviche, muchachos, cuando reinstalemos presenciales. No es cierto. Y profe, de hecho aquí tengo camarón. Oílo. Estoy en un cultivo. Está muy bien. Bueno, pues ya hay que anotarlo para el donante potencial, muchachos. A los demás nos toca la verdura y las tostadas, ¿no? Y las ballenas. No, en la escuela no nos dejan meter lo malo, pero refresquito. Allá afuera, en Pinitos. Refresquito sí podemos. Bueno. Entonces, pues esa es la situación, ¿no? Con las pesquerías, tienen problemas muy serios las pesquerías, ¿no?
Ahí ustedes pueden contribuir, ¿no? Como les digo, programas de repoblamiento, pues hay muy pocos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han hecho algunos programas mal hechos, ¿verdad? Mal hechos, ¿por qué? Porque no cuidan la parte genética, porque no cuidan la parte de la supervivencia, entonces nomás avientan como si fuera arroz, ¿verdad? Entonces, pero ustedes no, ustedes van a ser acuacultores que lo van a hacer bien, por eso van a poner mucha atención en sus clases de genética, ¿verdad? Y en sus clases de cultivo de peces, de cultivo de crustáceos, de cultivo de todo esto, para que hagan las cosas bien y puedan, a lo mejor, si les toca contribuir a las pesquerías con un programa de repoblamiento, pues lo van a hacer con un programa que sí funcione de veras, ¿no? Porque va a estar bien hecho. Yo les tengo mucha fe. Bueno, continuando. El aparato reproductor de los bivalvos, ¿sí? El aparato reproductor de los bivalvos y de muchos invertebrados, ¿verdad? Tienen un tipo de gónada. Tomen nota de esto porque no viene escrito aquí. Tienen un tipo de gónada que es una gónada que le llaman gónada difusa. Algunos bivalvos sí tienen una gónada diferenciada, pero la mayoría tienen una gónada difusa. ¿Qué significa que sea difusa? Que no tienen un órgano especial y separado, ¿verdad? Generalmente, el epitelio germinal de los moluscos está pegada, es una pequeña telita de tejido que no logramos diferenciar, que está pegada al tracto digestivo, ¿sí? O a lo que le llaman la glándula digestiva, ¿sí? Entonces, cuando se producen los óvulos y los espermatozoides, esta pequeña telita de tejido que está por ahí pegada en la glándula digestiva, engorda, crece y empieza a mostrar un contenido que puede ser blancuzco o de otro color, que son los gametos. Y solamente cuando madura es cuando nosotros podemos decir, aquí está la gónada y es hembra, es macho. Es cuando podemos decir, porque cuando ya desova, todo lo que le va a quedar aquí lo va a reabsorber y va a parecer como si no tiene gónada. Otra vez el tejido se va a quedar pegado, vamos a decir, a la glándula digestiva y va a parecer que no tiene gónada. Ese es un tipo de gónada difusa, ¿sí? En este caso, de este pectínido, parece que es un pectínido, ¿verdad? De hecho sí, es Argopecten gibus. Aquí, por ejemplo, este pectínido es un hermafrodita simultáneo. Fíjense, tiene un pedazo de gónada que está produciendo espermatozoides, esta parte es testículo, y es un tipo de gónada que está produciendo óvulos. Este es un ovario, entonces esa es una sola bolsa, ¿ya lo ven? Y ahí está todo, ¿no? Simplemente está junto pero no revuelto, en este caso, ¿no? Y está produciendo en la misma bolsa las dos cosas al mismo tiempo. Este es un hermafrodita simultáneo. Entonces, en este tipo de pectínidos, pues puede ocurrir la autofertilización, ¿sí? Esta almeja va a expulsar sus gametos y pues los gametos no van a saber si son de la misma mamá o del mismo papá, porque este pectínido pues no es hembra y no es macho, es hermafrodita, es mamá-papá, ¿sí? Entonces van a aventar y en el agua, como les digo, pues no van a saber si es de la misma mamá-papá y pues pueden que se junten óvulos y espermatozoides del mismo individuo, ¿sí? Y aquí podemos ver que los óvulos tienen un color anaranjado. Entonces aquí podemos nosotros distinguir
los espermatozoides generalmente son blancos lechosos, ¿no? Aquí en el ostión, pues no podemos diferenciar óvulos de espermatozoides, todo es blancuzco, simplemente es gónada, y no podemos saber si es macho o es hembra, ¿sí? Tenemos que hacer un corte histológico, ¿sí? En las almejas chocolatas también pasa lo mismo. En muchos bivalvos no podemos, tan solo con verlos, distinguir si son machos o hembras. Tenemos que hacer un corte histológico, pero en otros sí podemos por el color. Pero cuando es blancuzco, pues no, ¿no? En las chocolates, por ejemplo, nos pasa, ¿no? Entonces, ustedes ahí, aquí en estas especies, por ejemplo, pues no podemos distinguir de machos y hembras y es muy difícil abrirlos para checar, es muy difícil, ¿no? Entonces, pues casi estamos a ciegas con esto, ¿no? Agarramos un buen número de organismos y tratamos de tener pues una buena cantidad de organismos, 40, 50 especímenes, apostando que algunos sean hembras, otros sean machos, ¿verdad? Aparentemente estos bichos, si tienen la capacidad de producir, si son hermafroditas, si tienen la capacidad de producir óvulos o testículos, pues ellos se identifican entre ellos y se producen, unos funcionan como hembras, otros pueden funcionar como machos, o hay hermafroditismo simultáneo. Entonces no tendríamos problemas de al momento de cultivarlos de que nos falten hembras o nos falten machos, ¿sí? De todas maneras, al momento de inducir al desove, que en estas especies es muy fácil, se hacen choques térmicos y se induce al desove, podemos verificar en el agua si tenemos espermas o tenemos óvulos. Podemos verificar inmediatamente en el agua qué es lo que estamos teniendo y si no estamos teniendo lo que queremos, pues sacamos otros bichos y volvemos a inducir, ¿sí? Es relativamente fácil. El maestro Francisco Flores Higuera que tenemos en la escuela es experto en esto, en reproducir estos bichos, ¿sí? Más adelante vamos a retomar un poquito las técnicas de inducción del desove, ¿no? Y el aparato reproductor de bivalvos, como les digo, pues es difuso y solamente a veces con un corte histológico podemos ver. Si aquí cortamos histológicamente y tenemos una serie de vasos como de tubitos, vamos a decir, que en los peces, lo vimos en los machos, ¿no? Y en los peces se llaman vasos seminíferos. Pero aquí en los moluscos bivalvos se llaman acinos, ¿sí? Esos tubitos se llaman acinos. Y aquí en los acinos se pueden producir tanto óvulos como espermatozoides. Aquí no hay lamelas ovígeras, no hay, ¿sí? La arquitectura puede variar ligeramente, o sea, que si son vasitos o a veces son islas y alrededor se producen islas de tejido conjuntivo y alrededor se producen los gametos, ¿sí? Va a variar un poquito la arquitectura, pero en la mayoría que tenemos aquí los ostiones, las almejas, que tenemos aquí las chocolatas, las chinas, tenemos esta arquitectura que es con acinos. Cuando los bivalvos dejan de madurar, incluso los gasterópodos también, se reabsorbe todo se reabsorbe, de manera que nos quedan estos acinos vacíos, totalmente vacíos.
Y aunque ya se haya reproducido, a veces no podemos diferenciar el sexo. Entonces, en muchas especies, el sexo lo vamos a poder diferenciar solamente cuando está maduro, cuando está produciendo óvulos o espermatozoides. Pero si no está produciendo, no vamos a poder diferenciarlo. ¿Sí? Y así lo vamos a ver en el corte histológico. Así hagamos histología. Y también va a ser difícil ni siquiera aplicando análisis genéticos, porque los análisis genéticos dependen que tengamos una determinación sexual. Pero si no tenemos una determinación sexual, eso lo vamos a ver por ahí el lunes, pues no vamos a poder saber, porque a veces no hay cromosomas específicos que definan el sexo como en los humanos. En los humanos nos hacemos un análisis genético. Si es XX, es hembra. Si es XY, pues es macho. Pues en otros organismos no tenemos ese nivel de determinación genética, ¿no? Entonces, a veces ni con la genética podemos. Entonces, tenemos esa cuestión, ¿no? Cuando ya se reabsorbe el órgano, pues ya vemos un tejido totalmente indiferenciado, ¿no? Tendríamos que ver ya sea óvulos, como en este caso, o espermatozoides, para poder definir si es una hembra o un macho, ¿no? O a través del color que podamos visualizar externamente en la gónada. Este es un bivalvo que se está empezando a reproducir. Bueno, los bivalvos se reproducen, ¿no? Los ostiones, las chocolatas, varias especies ya tenemos las tecnologías de cultivo. Como les digo, al maestro Francisco Flores es experto en ese tema de reproducción de bivalvos. Y ahorita lo que se está tratando de reproducir es también esta almeja se llama almeja chiluda, le dicen. Se llama Panopea el género, y tenemos dos especies aquí, que es generosa y globosa, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿no? O sea, su gónada está pegada, que es la glándula digestiva, ¿verdad? Y ahí se diferencia, pero solamente cuando va a producir óvulos y espermatozoides. Aquí está un corte histológico, vemos los acinos, y aquí los acinos tienen algunos óvulos, ¿verdad? Y acá los acinos tienen algunos espermatozoides por ahí. ¿Sí? Los callos de hacha también se pueden reproducir, ¿verdad? Y es similar como las almejas también. Es una almeja. ¿Sí? Entonces, a veces no vamos a ver la gónada porque no está diferenciada, y a veces sí, y en estas especies sí puede presentar color. ¿Sí? Y también se reproducen en cautiverio. Los gasterópodos tienen una estructura diferente. También tienen una gónada difusa, los gasterópodos. ¿Sí? Aquí podemos, por ejemplo, los gasterópodos, los abulones, estos parecen lapas, pero no son lapas, son gasterópodos. Aquí podemos ver la torsión, el ápice y la torsión de la concha. Recuerden sus clases de estos bichos, ¿no? En cursos anteriores. Les parece una lapa porque tiene un pie así, pero esta tiene esa torsión que los distingue de la lapa, ¿verdad? Y aquí está otra estructura de gasterópodo que se le ve el cono más claramente. Este es un caracol que le llaman caracol panocha, y este es el caracol rosado, ¿sí? Entonces, cual sea el caso, van a tener gónada difusa. La gónada se va a diferenciar alrededor de un hepatopáncreas, ¿sí? Y de hecho le llaman complejo hepatogonadal. Ahorita lo vamos a ver. Para el caso de los abulones, si nosotros levantamos el pie, o sea, me voy a regresar, este es el pie del abulón. Si yo lo levanto por aquí, es la foto que tengo a continuación, esta foto.
Si yo lo levanto, puedo ver el cono hepatogonadal, que es un cono así de este tipo. Vean, aquí está. ¿Sí? Entonces, es el hepatopáncreas. ¿Sí? Es como el análogo al hígado en los mamíferos. Y alrededor del hepatopáncreas está el epitelio germinal. Aquí en esta etapa no lo podemos distinguir, ni aquí tampoco. Si se fijan, es una telita de tejido que no sabemos ahí. Parece simplemente la pared del órgano este. Pero la realidad es que aquí, en ese tejido blancuzco, transparente, que se ve aquí un poquito menos transparente, ahí está el epitelio germinal, o sea, las células a partir de las cuales se producen los óvulos y los espermatozoides. ¿Sí? Entonces, cuando empieza la reproducción, se empiezan a activar esas células y aquí en la pared del hepatopáncreas se empieza a diferenciar y entonces vemos este de aquí. ¿Verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, no recuerdo si esto sería una hembra. Y entonces vean, aquí este corte, el hepatopáncreas, está dentro y alrededor se está desarrollando la gónada. Y vean acá en este que todavía no está desarrollada, cuando ustedes lo cortan simplemente ven el hepatopáncreas. Pero cuando ya se activa el desarrollo de la gónada, entonces si cortamos vemos esto y el hepatopáncreas en el centro. El hepatopáncreas en estas especies es una gran reserva energética. ¿Sí? Entonces se empieza a consumir, ¿sí? Esa reserva energética y entonces a partir de esa reserva se van desarrollando los óvulos y los espermatozoides. Entonces, cuando nosotros levantamos aquí podemos ver la gónada, ¿sí? Y el hepatopáncreas y podemos distinguir a veces si es macho o hembra. O podemos ver simplemente el hepatopáncreas. En el caso de los caracoles panocha, por ejemplo, el caracol burro, los murícidos, que son otros caracoles, no podemos verlo así, no podemos simplemente levantar y verlo, no. En estas especies tenemos que quebrar el cono. ¡Pum! Lo quebramos con un martillo. ¿Sí? Lo quebramos y entonces para poder ver el cono, este cono hepatogonadal está aquí, interno, a diferencia de los abulones que está como abajito del pie. Aquí está interno, entonces para poderlo ver tenemos que quebrar ahí. Se nos complica un poquito más aquí en los caracoles para poder sexar, por ejemplo, en cautiverio. La verdad, desconozco alguna técnica para poder sexar. Se me ocurre ahorita una idea que le podemos taladrar aquí, taladrar y tratar de ver el cono y luego empastar con algo para evitar que entren algunos microorganismos y se enferme nuestro caracol. O se me ocurre una idea, ¿no? Hay que innovar, muchachos, hay que innovar. La cuestión también es que si taladramos, pues no dañemos el tejido, porque estos organismos tienen la cualidad de que no coagulan. Entonces, si nosotros dañamos el tejido, podemos provocar un desangramiento de estos bichos. ¿Sí? Entonces, yo he hecho trabajo precisamente con este caracol, hice un estudio de reproducción y pues tuve que quebrar aquí el cono, ¿no? Se quebra el cono y para poder extraer el cono y hay que quebrarlo con mucho cuidado para poder no dañarlo y poderlo extraer completo también. Es todo un arte esta, ¿no, muchachos? Entonces los caracoles, los abulones se cultivan el abulón rojo que es Aliotis rufescens, el abulón azul que es Aliotis fulgens
el abulón amarillo, que es Aliotis corrugata, y el abulón negro, ¿verdad? Que es Aliotis cracherodi, no me acuerdo si es cracherodi, creo que sí. Se cultivan estos, ¿verdad? El más comercial es Aliotis fulgens, que lo venden mucho, de hecho lo venden hasta vivo, acá para el lado de Ensenada. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Ensenada, hay un lugar ahí que no me acuerdo cómo se llama, pero muy famoso ahí. Ustedes preguntan dónde pueden comprar abulón de medallón vivo, y los tienen ahí en las peceras, y tú lo eliges, no, pues quiero este, ¿no? Y ya te lo sacan, y ahí te lo abren, y te lo van casi moviéndose, el abulón. Y este es el que venden, el más comercial. El abulón azul apenas acaban de desarrollar la tecnología de cultivo, y lo están empezando a cultivar para acá, para el lado de Baja California. Si les interesa ese tipo de cultivos, para allá es donde está la mata de estas cosas, ¿no? Y son especies verdaderamente rentables, ¿no? O sea, incluso el abulón silvestre de exportación, una tonelada puede andar llegando a costar hasta los 5 millones de pesos. Entonces son pesquerías muy rentables. El abulón rosado, para acá, para el lado del Caribe, perdón, el caracol rosado en el Caribe, pues también es un caracol muy rentable, ¿verdad? Y de hecho está protegido, pero hay una pesquería por ahí. Y bueno, pues también se podría cultivar. La verdad desconozco si hay de este cultivo de esto, pero pues podría ser una especie de potencial de cultivo, ¿no? Entonces, aquí se denomina así, cono hepatogonadal, y es una gónada difusa, ¿no? ¿Alguna pregunta con los caracoles, muchachos, con los gasterópodos? Todo bien, profe. Ok. Hay abulones, aquí debe de haber abulones, pero son especies más pequeñas, tropicales. Pero pues también no estaría de más explorar a ver qué alternativas tenemos por ahí, ¿no? Son muy fáciles de cultivar aparentemente, ¿eh? Allá en el norte, el abulón, también con choques térmicos lo hacen desovar. Y lo mantienen así en sistemas a la intemperie sin mucho cuidado, ¿eh? Es muy simple. Sería cuestión de que se fueran a conocer para allá y luego busquen alguna especie aquí y traten de hacer experimentos. Bueno, los crustáceos, pues, ay, jole, los crustáceos, pues son los que más nos gustan por el cultivo de camarón, por aquí es lo más común, ¿no? Entonces los crustáceos, pues el aparato reproductor, pues aquí ya tenemos machos y hembras, ¿no? Y bueno, veíamos en la clase pasada que también existe la partenogénesis por ahí, pero en los camarones, objetos de cultivo, pues aparentemente son machos y hembras, ¿sí? Y también tienen un sistema reproductor bastante especializado, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, órganos para accesorios, para realizar una especie de parche, que son el petasma, por ejemplo. En este caso de los camarones, pues los machos parchan a las hembras. Les ponen un espermatóforo, que es una cápsula de espermatozoides que les ponen a las hembras, para que al momento que vayan produciendo los óvulos, las hembras que vayan saliendo por el ovídulo, se vayan fecundando. Un momentito, chicos.